Lo que estamos viendo es la casa teatro. Es la casa de dos clientes, son dos personas, una pareja. Es un espacio, digamos que de escape de la ciudad. Es una casa de residencia permanente, no es una casa de vacaciones. Pues yo soy una persona en una estatura que no es, digamos, tradicional aquí en Colombia, entonces por ser alto, digámoslo así, tenía muchos problemas con los espacios. Entonces yo dije, bueno, si tengo los medios para hacerme una casa, lo primero que voy a hacer es algo que sea grande, alto, que yo me sienta, que no me sienta como un gigante. La exigencia de él, o su anhelo más grande, era un espacio donde se pudiera sentir libre. Libre en términos de paredes, libre en términos de obstáculos y libre en términos como de aire. Entonces digamos que nuestro proceso de diseño va muy de la mano con el cliente, de los recursos con los que cuenta, de las condiciones del lugar y de la arquitectura propia que quiere tener dentro de su espacio. Con esa idea de su cliente con su tamaño corporal, de sentirse grande, él quería sentirse en un espacio que lo recogiera, pero donde él se sintiera pequeño, porque él es de talla grande. Entonces, desde las estrategias se hizo como un solo espacio que tiene adicionado un segundo nivel que es específicamente para el área de dormir y descansar, pero el área de estancia de la casa es uno único, o sea, es un único espacio que está fragmentado en alturas. Y desde todos los espacios se puede observar cualquier otro espacio y se puede observar el paisaje, pero a través como de diferentes recortes del paisaje. La sencillez de los espacios, las dobles alturas y obviamente la iluminación natural en todos los ambientes hacen que, por ejemplo, no tengan que estar la iluminación artificial en constante funcionamiento, y esto hace que la casa sea pues más eficiente. Hay una idea de fondo y es como la sencillez, y la sencillez se ve reflejada precisamente en los materiales. Hay una idea como de honestidad constructiva incluso. La casa se hizo en ladrillo común. Por ejemplo, el piso es un concreto pulido, ¿cierto? Que es simplemente un tratamiento que se le da al mortero de acabado, y con eso se puede lograr un tono, una materialidad muy exquisita y también económica. La casa no tiene ningún material, ningún revestimiento. Desde la idea de un único volumen, estructuralmente se hicieron vigas inclinadas para soportar el techo. La estructura, el concreto, se ve toda su rugosidad porque eso nos interesaba, como entender cómo es la huella constructiva incluso. Entonces, en la casa en ningún momento se estaba buscando la perfección constructiva y eso se nota. Para el tema de las modulaciones de los vidrios, que es el material que está más modulado, se utilizó la proporción áurea, siguiendo pues los cánones clásicos. A partir de ello pues se hizo como una exploración muy grande, geométrica. Este fue, yo creo que la parte del diseño que fue más extensa, porque era precisamente dónde poner los soportes, tanto estructuralmente como dónde abrir ventanas, o sea, ventanas que se pudieran abrir y cuáles no. Y las persianas encajan perfectamente con la proporción áurea. Los muebles han sido algo muy importante, y todos los objetos que hay en la casa son los que ayudan precisamente a que dentro de ese caos uno entienda que es la vivencia natural, normal de las personas que aquí habitan. Y acá hay unos espacios donde yo me puedo sentar y, digamos, coger el instrumento, coger un teclado, o simplemente no tocar, sino poner música, ¿cierto? Entonces tengo todos mis discos aquí. No los tengo arrumados, sino que los tengo a la vista. El espacio está como muy adecuado hacia lo musical. Entonces dirá, uy, este de pronto toca algo, es músico. No es tan cierto, no es cierto, porque yo no soy músico, pero sí soy melómano, pues, y me gusta lo que tenga que ver con música y tratar de hacer algo de música. Tratamos de que sea muy coherente nuestro discurso con lo que proponemos, y creo que esto es un claro ejemplo de lo que nosotros plasmamos en nuestras ideas ya lleva a un plano de la realidad.
Digamos que la arquitectura no es perfecta, yo no creo específicamente en eso. Tiene perfección en el sentido de las intenciones, de las estrategias, del espacio mismo, pero en términos constructivos encontrar la perfección cuando algo se hace desde las manos de una persona, eso es imposible. Hay un ideal pues, o una idea colectiva en la sociedad de que contratar un arquitecto es muy costoso y por eso la gente no lo hace, pero sale más costoso no hacerlo, ¿cierto? Es como cambiar esa mentalidad de las personas para que entiendan la importancia que tienen los espacios en sus vidas. Su nombre es la Casa Teatro, entonces el teatro, más que la idea de tener un cine o un escenario, la casa es el mismo escenario. Me siento finalmente como tranquilo, entre tranquilo, libre y relajado pues por lo que uno no debería preocuparse simplemente por ser alto. Muy feliz, me siento feliz y tranquila y siento que hay como una conexión natural entre la casa, pues el paisaje y las cosas que aquí se viven. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales.